Valle de los Reyes, Egipto. 26 de noviembre de 1922. Howard Carter, arqueólogo británico de 48 años, se arrodilla frente a un agujero que su equipo acaba de abrir en una puerta sellada. Detrás de él, Lord Carnarvon, su patrocinador, espera con impaciencia. Han estado buscando durante años, gastando fortunas, excavando metro tras metro de arena y roca, encontrando nada, y ahora, finalmente, han encontrado algo. Una tumba intacta, sellada durante más de 3000 años. Carter acerca una vela al agujero. La luz parpadea. Sus ojos se ajustan a la oscuridad. Y lo que ve lo deja sin aliento. Oro por todas partes. Estatuas, carros, cofres, objetos apilados hasta el techo. Un tesoro más allá de cualquier imaginación. Lord Carnarvon no puede contenerse más. ¿Puedes ver algo?, pregunta con voz temblorosa. Carter, con los ojos aún fijos en el interior, apenas puede hablar. Sí, responde finalmente. Cosas maravillosas. En ese momento, ni Carter ni Carnarvon sabían que estaban mirando la tumba del faraón más trágico de la historia de Egipto. Un niño rey que vivió solo 19 años, que nació con enfermedades genéticas devastadoras, que fue coronado a los 8 años como Dios viviente, que fue usado como peón por hombres poderosos, que intentó reparar el daño que su predecesor había causado, que se casó con su propia hermana, que vio morir a sus 2 hijas antes de nacer, que murió misteriosamente, posiblemente asesinado, y que fue borrado intencionalmente de la historia por aquellos que lo sucedieron. Durante 3000 años nadie supo su nombre. Nadie recordó que existió. Fue el faraón olvidado, el fantasma de la dinastía 18. Y sin embargo, paradójicamente, ese olvido salvó su tumba de los saqueadores, preservó su tesoro y lo convirtió 3 milenios después de su muerte en el faraón más famoso que el mundo jamás conocería. Hoy vamos a contar su historia, no la historia del descubrimiento, no la historia del tesoro, sino la historia del niño, del adolescente, del joven que llevó la doble corona de Egipto mientras su cuerpo se desmoronaba, del faraón que vivió en dolor constante, que nunca tuvo control sobre su propia vida y que murió tan joven que apenas tuvo tiempo de vivir. Esta es la historia de Tutankamón, el niño rey, el faraón olvidado, el dios que sufría. Bienvenidos. Akenatón no era como los faraones anteriores. Era visionario o loco, dependiendo de la perspectiva. Creía que todos los dioses de Egipto eran falsos, que solo había un dios verdadero, Atón, el disco solar, la luz misma, y que él, Akenatón, era el único que podía comunicarse con Atón, el único intermediario. Las implicaciones eran radicales. Si solo Atón existía, entonces Amón era mentira. Los templos de Amón eran inútiles. Los sacerdotes de Amón eran impostores. Y todo el sistema religioso de Egipto era fraude.
Akenatón actuó según estas creencias. Cerró los templos de Amón, prohibió el culto a los dioses tradicionales, confiscó las propiedades de los sacerdotes y ordenó que se borraran los nombres de los dioses de monumentos y templos, especialmente el nombre de Amón. Equipos de trabajadores fueron enviados por todo Egipto, cincelando, martillando, borrando el nombre del rey de los dioses. Era sacrilegio, era blasfemia. Pero Akenatón no se detuvo. Construyó una nueva capital, en el medio del desierto, lejos de Tebas, la ciudad de Amón. La llamó Aketatón, el horizonte de Atón. Hoy la conocemos como Amarna. Y fue allí, en esa ciudad experimental, donde Akenatón estableció su nueva religión, su nueva corte, su nuevo mundo. El arte cambió. El arte egipcio tradicional era formal, rígido, idealizado. Pero el arte de Amarna era extraño, realista de maneras perturbadoras. Mostraba a Akenatón con cráneo alargado, caderas anchas, vientre prominente, rasgos casi femeninos. A su esposa, Nefertiti, hermosa pero también con las mismas proporciones extrañas. A sus hijas con cabezas alargadas, cuerpos deformados. ¿Era estilización artística o reflejaba realidad física? ¿Sufría Akenatón de alguna condición genética? No lo sabemos con certeza, pero las imágenes eran inquietantes. Y mientras Akenatón se obsesionaba con su nueva religión, el imperio se desmoronaba. Las fronteras eran atacadas. Los reinos vasallos se rebelaban. Las cartas llegaban a Amarna desde gobernadores aterrorizados, pidiendo ayuda, soldados, apoyo, y Akenatón las ignoraba. Estaba ocupado adorando a Atón. La economía sufría. Los templos habían sido centros económicos. Empleaban miles, redistribuían recursos, y ahora estaban cerrados. El desempleo aumentaba. El resentimiento crecía, especialmente entre los sacerdotes desposeídos. Los sacerdotes de Amón, que habían sido los más poderosos de Egipto, ahora eran marginados, perseguidos, y esperaban su momento. Esperaban que Akenatón muriera, para deshacer todo lo que había hecho. Y en el año 1336 a.C., su espera terminó. Akenatón murió. Las circunstancias son misteriosas. ¿Enfermedad? ¿Asesinato? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que dejó atrás caos, un imperio debilitado, una religión rechazada por el pueblo y una familia real que portaba secretos oscuros, secretos genéticos, consecuencias de siglos de endogamia, de matrimonios entre hermanos, entre padres e hijas, entre tíos y sobrinas, porque los faraones creían que su sangre era divina y no debía mezclarse con sangre común. Así que se casaban entre sí, generación tras generación, y las consecuencias genéticas se acumulaban, silenciosas, invisibles, hasta que se manifestaban en cuerpos deformados, en enfermedades, en muerte temprana. Y el niño que se convertiría en Tutankamón portaba todas estas consecuencias.
en su sangre, en sus huesos, en su destino. Para entender quién fue Tutankamón, primero debemos entender el mundo en el que nació, el Egipto del siglo XIV antes de Cristo, un mundo de poder inimaginable, de riqueza que haría palidecer a los imperios posteriores, de religión que permeaba cada aspecto de la vida, y de una crisis que amenazaba con destruirlo todo. Egipto, en el año 1350 a.C., estaba en el pico de su poder. Era el Imperio Nuevo, la dinastía 18, la edad dorada de la civilización faraónica. Egipto no era solo un reino, era el imperio más poderoso del mundo conocido. Controlaba territorios desde Nubia en el sur, profundo en África, hasta Siria en el norte, desde el desierto occidental hasta más allá del río Éufrates. Sus ejércitos eran temidos. Sus faraones eran venerados como dioses vivientes. Y su riqueza era legendaria. El oro fluía desde las minas de Nubia. Tributos llegaban de reinos vasallos. Comercio traía bienes exóticos de África, Asia, el Mediterráneo. Las arcas reales rebosaban. Los templos brillaban con oro, plata, piedras preciosas. Y los faraones construían monumentos que desafiarían al tiempo mismo. Los templos de Karnak y Luxor crecían constantemente. Cada faraón añadía su propio patio, su propia sala hipóstila, sus propios obeliscos. Las tumbas en el Valle de los Reyes se excavaban profundo en la roca, decoradas con pinturas exquisitas, llenas de tesoros para la vida después de la muerte. Porque para los egipcios, la muerte no era el fin, era transición. El faraón, al morir, se unía a los dioses, se convertía en Osiris. Gobernaba el mundo de los muertos, así como había gobernado el mundo de los vivos. Pero para que esto funcionara, el cuerpo debía ser preservado, momificado, y debía ser provisto con todo lo necesario para la eternidad: comida, bebida, ropa, joyas, sirvientes, todo. Y en el centro de este sistema estaba la religión. Los dioses de Egipto eran innumerables: Ra, el sol; Osiris, señor de los muertos; Isis, la madre divina; Horus, el dios halcón; Set, el caos; Anubis, el embalsamador; Tot, la sabiduría; y sobre todo Amón, Amón-Ra, el rey de los dioses, el oculto, el creador. Los templos de Amón en Tebas eran los más ricos de Egipto. Los sacerdotes de Amón controlaban vastas propiedades. Tenían influencia política enorme, y cada faraón, al ascender al trono, debía su lealtad a Amón, porque el faraón era hijo de Amón. Era Amón quien le daba legitimidad, poder, derecho divino. Este era el sistema. Había funcionado durante siglos y parecía eterno. Pero en el año 1353 a.C., todo cambió. Un faraón ascendió al trono que destruiría este sistema, que desafiaría milenios de tradición, que intentaría borrar a los dioses mismos. Su nombre era Amenhotep IV.
pero el mundo lo conocería como Akenatón, el hereje. Alrededor del año 1341 a.C., en la ciudad de Aketatón, nació un niño. No sabemos el día exacto, no sabemos los detalles del parto, pero sabemos que desde el momento en que nació, estaba condenado, no por profecía, no por maldición mágica, sino por algo mucho más real, por su genética, por la sangre que corría por sus venas, sangre que había sido purificada durante generaciones mediante incesto, sangre que portaba las consecuencias acumuladas de esa purificación. Su padre era casi con certeza Akenatón, el faraón hereje. Esto es confirmado por análisis de Etiopía. Pero, ¿quién era su madre? Aquí las cosas se vuelven oscuras, inciertas y profundamente perturbadoras. No era Nefertiti, la gran esposa real. Las pruebas de ADN lo descartan. Probablemente era una de las hermanas de Akenatón, o una prima cercana, o posiblemente incluso su propia hija de un matrimonio anterior. El incesto era común en la realeza egipcia, pero había grados. Los matrimonios entre primos eran aceptables, entre hermanos riesgosos pero practicados. Pero entre padre e hija, o entre hermanos completos repetidamente, las consecuencias genéticas eran devastadoras. Y el niño que nació en 1341 portaba todas esas consecuencias. Su nombre de nacimiento era Tutankatón, imagen viviente de Atón, un nombre que honraba al dios de su padre, un nombre que eventualmente tendría que cambiar, pero eso vendría después. Primero, tenía que sobrevivir, y eso no estaba garantizado, porque desde el momento en que nació, su cuerpo estaba luchando contra sí mismo. La evidencia viene de su momia, de los estudios científicos realizados en el siglo XXI, tomografías computarizadas, análisis de ADN, reconstrucciones forenses, y lo que revelan es trágico. Tutankatón nació con pie sambo, probablemente el izquierdo. Esto significa que su pie estaba torcido hacia adentro, deformado. No podía apoyarlo normalmente. Caminar habría sido doloroso, difícil, requiriendo bastones, apoyo. Y de hecho, cuando Howard Carter abrió su tumba, encontró 130 bastones. 130. Más bastones que cualquier otro objeto funerario personal. Bastones de todos los tamaños, para diferentes edades, desde niño hasta adolescente, porque los necesitaba. No eran decorativos, eran necesidad. También tenía paladar hendido. Su paladar superior no se había formado completamente. Esto habría afectado su habla, habría hecho difícil comer, y en una época sin cirugía correctiva habría sido condición permanente. Tenía escoliosis, curvatura de la columna. Esto habría causado dolor de espalda crónico, habría afectado su postura, su capacidad de estar de pie por períodos largos. Y probablemente tenía enfermedad de Köhler, una condición donde los huesos del pie se deterioran, se necrosan,
causan dolor intenso, constante. Y lo más devastador, su sistema inmune estaba comprometido. Las enfermedades genéticas, el resultado del incesto, habían debilitado su capacidad de combatir infecciones, de sanar de heridas, de resistir enfermedades. Era frágil, físicamente quebrado. Y sin embargo, en la cultura egipcia, estas deformidades presentaban problema enorme, porque el faraón debía ser perfecto. Físicamente, el faraón era Dios viviente, encarnación de Horus, hijo de Ra. ¿Cómo podía un Dios tener pie sambo? ¿Cómo podía caminar con bastones? ¿Cómo podía un ser divino ser tan obviamente imperfecto? La respuesta era que se ocultaba. Las estatuas de Tutankamón lo muestran perfectamente formado, fuerte, atlético, sin deformidades. Las pinturas en su tumba lo muestran cazando, conduciendo carro, luchando, como cualquier faraón poderoso, pero era ficción. Era la imagen que se requería proyectar, no la realidad. La realidad era un niño que luchaba por caminar, que vivía en dolor, que sabía probablemente desde muy joven que era diferente, débil, roto. Y ese conocimiento debe haber marcado su psicología, su autoimagen. ¿Cómo te ves a ti mismo cuando te dicen que eres Dios, pero sabes que tu cuerpo está fallando? Cuando cada paso duele, cuando necesitas ayuda para las cosas más básicas. Es contradicción brutal. Y Tutankamón la vivió cada día de su corta vida. Pero al menos en sus primeros años no tenía que llevar el peso de ser faraón. Era solo un príncipe, uno entre varios posibles herederos. No estaba destinado probablemente a gobernar. Había otros más mayores, más sanos, más aptos. Podía vivir en relativa oscuridad, en la ciudad experimental de su padre, aprendiendo, creciendo, preparándose para un futuro que probablemente pensaba sería de servicio, de ritual, no de poder absoluto. Pero el destino tenía otros planes, porque los otros herederos comenzaron a morir, o a desaparecer, o a ser descalificados. Los detalles son oscuros, pero sabemos que cuando Akenatón murió, no había heredero adulto claro. Hubo un faraón breve, posiblemente llamado Smenkhkara, posiblemente la propia Nefertiti gobernando como hombre. Los académicos aún debaten. Lo que sea que pasó, duró poco, y para el año 1332 a.C., el trono estaba vacante, o casi, y los ojos se volvieron hacia el niño, hacia Tutankamón. Tenía aproximadamente 8 años, quizás 9, un niño, con cuerpo quebrado, sin entrenamiento para gobernar, sin experiencia, sin poder real. Pero tenía algo crucial, tenía sangre real, era hijo de Akenatón, y en un momento de crisis, cuando el imperio necesitaba estabilidad, cuando los sacerdotes de Amón querían restaurar el antiguo orden, un niño era perfecto, porque un niño podía ser controlado, manipulado, usado. Un niño no haría preguntas, no resistiría.
haría lo que le dijeran. Y así, en el año 1332 a.C., un niño de 8 años con pie sambo y dolor crónico fue llevado al palacio. Le pusieron la doble corona, le dieron el cayado y el mayal, y le dijeron que ahora era Dios, Señor de las 2 tierras, Faraón de Egipto. Debe haber sido aterrador. Los primeros años de Tutankamón en Aketatón fueron probablemente los únicos años de relativa normalidad que conocería. Relativa, por supuesto, porque nada en la corte de Akenatón era normal según los estándares egipcios tradicionales. Aketatón era ciudad experimental, construida en el desierto, sin historia, sin tradición. Todo era nuevo, radical, diferente. Los templos no tenían techos, porque Atón era el sol, y debía ser adorado al aire libre, bajo su luz directa. El arte era extraño, las convenciones sociales eran diferentes, y el niño Tutankamón crecía en este mundo, siendo educado en la religión de Atón, probablemente por sacerdotes dedicados a esta nueva fe. Aprendía a leer y escribir. Los príncipes egipcios eran alfabetizados. Aprendían jeroglíficos, matemáticas, astronomía, historia, o al menos la versión de historia que Akenatón permitía, que probablemente minimizaba a Amón, enfatizaba a Atón. También recibía entrenamiento físico, o lo que su cuerpo permitía. Los príncipes debían aprender a usar arco, a conducir carro, a cazar, a prepararse para la guerra. Aunque Tutankamón, con su pie sambo, probablemente luchaba con estas actividades. Las evidencias de su tumba muestran que tenía equipamiento militar, armaduras, arcos, flechas, carros, pero diseñados especialmente. Los carros tenían respaldo, inusual, probablemente para darle apoyo, para permitirle estar de pie mientras conducía, porque no podía mantener equilibrio sin apoyo. Y fue durante estos años que conoció a la niña que se convertiría en su esposa, Ankesenpa-Atón. Ella vive para Atón, hija de Akenatón y Nefertiti, lo que la hacía hermana de Tutankamón, o media hermana, dependiendo de quién fuera la madre de Tutankamón. Ella era mayor que él, quizás 3 o 4 años, y en algún momento, probablemente cuando eran muy jóvenes, fueron prometidos. El matrimonio entre hermanos reales no era inusual, era de hecho preferido, mantenía la sangre divina pura, aunque, como hemos visto, las consecuencias genéticas eran devastadoras. No sabemos cómo era su relación como niños, si jugaban juntos, si se llevaban bien, si había afecto, o si era puramente arreglo político. Pero eventualmente se casarían y enfrentarían tragedias propias. Pero eso vendría después. Primero, el mundo de Amarna tenía que colapsar, y colapsó cuando Akenatón murió. La fecha exacta no está clara. Probablemente 1336 o 1335 a.C. Las circunstancias son misteriosas. No hay registro de funeral elaborado.
no hay tumba terminada. Su momia nunca fue encontrada definitivamente. Algunos creen que la momia conocida como KV-55, encontrada en el Valle de los Reyes, es Akenatón, pero no hay consenso. Lo que sí sabemos es que su muerte dejó vacío de poder y crisis, porque Akenatón había destruido el antiguo sistema, pero no había establecido nada estable para reemplazarlo. Su religión de Atón dependía de él, de su carisma, de su autoridad. Sin él, ¿quién mantendría la fe? ¿Quién cerraría los templos de Amón? ¿Quién resistiría a los sacerdotes? Y la respuesta era: nadie. Hubo, como mencioné, un breve reinado intermedio. Alguien gobernó brevemente. Quizás Menkaure, quizás Nefertiti. Los registros son confusos. Pero para 1332 a.C., esa persona también había muerto o sido removida. Y los hombres poderosos de Egipto se reunieron para decidir qué hacer. Había dos figuras clave: Ay y Horemheb. Ay era anciano. Había servido a Akenatón como consejero. Posiblemente era el padre de Nefertiti, lo que lo hacía abuelo de Ankhesempaatón. Y posiblemente abuelo también de Tutankamón, dependiendo de quién fuera la madre del niño. Era hombre de astucia, de política, de supervivencia. Había navegado el reinado de Akenatón sin ser destruido, y ahora veía oportunidad. Horemheb era diferente, era militar, general, comandante de ejércitos. Había visto cómo el reinado de Akenatón había debilitado a Egipto, cómo las fronteras se habían perdido, cómo los enemigos se habían envalentonado, y quería restaurar el orden, el poder, la disciplina. Pero ninguno de los dos podía simplemente tomar el trono. No tenían sangre real. No había precedente para que un no-real se coronara. Causaría guerra civil, rechazo, caos. Necesitaban un faraón de sangre real, alguien legítimo, pero alguien que pudieran controlar. Y el niño Tutankamón era perfecto, tenía la sangre, era hijo de Akenatón, pero era niño, 8 o 9 años. No resistiría, no cuestionaría, haría lo que le dijeran. Así que lo eligieron, o más bien, lo seleccionaron. No fue elección, fue decisión tomada por ellos y presentada como voluntad de los dioses, como sucesión legítima. Y el niño, probablemente sin entender completamente lo que estaba pasando, fue llevado a través de los rituales. Los rituales de coronación de un faraón eran elaborados, duraban días, implicaban purificaciones, ungimientos, ceremonias en templos. El niño sería llevado al templo, probablemente el templo de Atón en Aketatón inicialmente. Los sacerdotes le pondrían las coronas. Primero la corona blanca del Alto Egipto, luego la corona roja del Bajo Egipto, juntas formando la doble corona, símbolo de Egipto unificado. Le darían el cayado y el mayal, símbolos de autoridad, de poder pastoral y agrícola, de gobierno. Le darían sus nombres de trono, porque los faraones tenían múltiples nombres.
su nombre de nacimiento, su nombre de Horus, su nombre de las 2 señoras, su nombre de rey del Alto y Bajo Egipto. Tutancatón tomaría el nombre de trono Neb-Keperure, señor de las manifestaciones de Ra, ya invocando a Ra, no solo a Atón, una señal de lo que vendría. Y luego le dirían que era Dios, que era Horus encarnado, que era hijo de Ra, que los dioses hablaban a través de él, que su palabra era ley absoluta. Imagina ser un niño de 8 años y que te digan esto. ¿Lo creerías? ¿O te darías cuenta de que los adultos a tu alrededor te están usando? Probablemente ambos. Probablemente querías creerlo, porque ser Dios es mejor que ser niño quebrado. Pero probablemente también veías cómo Ai y Horemheb tomaban las decisiones reales. Cómo te decían qué decir, qué hacer, dónde ir. Y te dabas cuenta de que aunque eras Dios, no tenías poder real. Y así comenzó su reinado. Un niño en un trono, rodeado de hombres que lo usarían para sus propios fines, para restaurar a Amón, para borrar a Atón, para deshacer todo lo que su padre había hecho. Y el niño, con su cuerpo quebrado y su dolor constante, tendría que llevar esa carga. Tendría que ser la cara de la restauración, la figura que legitimaba todo, mientras otros tomaban las decisiones, otros ejercían el poder, otros gobernaban Egipto, y su primer acto oficial, aunque probablemente no su decisión, sería rechazar todo lo que su padre había representado. Sería cambiar su propio nombre, de Tutancatón a Tutankamón, de Paekequende, imagen viviente de Atón, a imagen viviente de Amón. Era rendición, era traición a su padre, era declaración de que el experimento de Akenatón había fallado, y que el antiguo orden sería restaurado. Y el niño de 8 años, que apenas entendía lo que estaba pasando, sería el instrumento de esa restauración. Los primeros 2 o 3 años del reinado de Tutankamón fueron de cambio masivo, de reversión, de deshacer sistemáticamente todo lo que Akenatón había construido. No fue decisión del niño faraón. Tenía 8, 9, 10 años. 10 años. ¿Qué niño de esa edad toma decisiones sobre política religiosa de imperio? No, las decisiones vinieron de Ai y Horemheb, de los sacerdotes de Amón, emergiendo de las sombras donde Akenatón los había empujado, de los burócratas que habían esperado pacientemente el fin del período herético, y usaron al niño como instrumento, como sello de aprobación divina. Probablemente en el segundo año de su reinado se emitió un decreto, la Estela de la Restauración. Es uno de los pocos documentos importantes que sobreviven del reinado de Tutankamón, y es revelador. Está escrito en primera persona, como si Tutankamón mismo estuviera hablando. Pero el lenguaje es sofisticado, político, claramente escrito por escribas experimentados, por consejeros, no por niño de 9 años. La estela describe el estado de Egipto bajo Akenatón, aunque no menciona su nombre. Solo habla del
período anterior. Dice que los templos de los dioses estaban en ruinas, que las capillas estaban colapsadas, los patios llenos de maleza. Los dioses habían abandonado Egipto, no escuchaban oraciones, no respondían a súplicas. El caos reinaba. Los ejércitos enviados al extranjero no tenían éxito. Las peticiones a los dioses no recibían respuesta. Era descripción de colapso total, de abandono divino. Y luego la estela proclama que el joven faraón, Tutankamón, restauraría todo, reconstruiría los templos, reabriría los cultos, restauraría a los sacerdotes, devolvería las propiedades confiscadas. Y los dioses, en gratitud, restaurarían la prosperidad de Egipto. Era propaganda brillante. Culpaba a Akenatón sin nombrarlo. Prometía restauración. Y presentaba a Tutankamón como salvador, como restaurador del orden divino. El niño cuyo nombre ahora honraba a Amón. Y las acciones siguieron a las palabras. Amarna, la ciudad experimental, fue abandonada, no inmediatamente, pero gradualmente. La corte se movió de vuelta a Tebas, a la antigua capital, a la ciudad de Amón. El palacio de Amarna fue dejado vacío. Los templos de Atón fueron cerrados. Y eventualmente, en reinados posteriores, la ciudad sería destruida, sus edificios demolidos, sus bloques reutilizados en otras construcciones, como si Amarna nunca hubiera existido. Los templos de Amón en Karnak fueron restaurados. Se iniciaron proyectos de construcción masivos, nuevos pilones, nuevas estatuas, nuevas capillas. El tesoro real, lleno con el oro de Nubia, financiaba todo. Los sacerdotes de Amón recuperaron sus tierras, sus ingresos, su poder, y en gratitud apoyaban al joven faraón, lo legitimaban, lo presentaban como elegido de Amón, como restaurador del orden divino. Era relación simbiótica. Tutankamón les daba poder. Ellos le daban legitimidad. Pero la restauración no fue solo religiosa. Fue también política y militar. Horemheb, como comandante de los ejércitos, comenzó a reafirmar control sobre las fronteras. Las cartas de Amarna, correspondencia diplomática de la época de Akenatón, muestran reyes vasallos desesperados, pidiendo ayuda contra rebeldes, contra invasores, y siendo ignorados. Bajo Tutankamón, o más bien bajo Horemheb, usando el nombre de Tutankamón, esto cambió. Se enviaron ejércitos, se reafirmó control, se restauró tributación. Egipto lentamente, recuperaba su poder, y el niño faraón era llevado a ceremonias, a festivales, a rituales, vestido en sus regalia, con su doble corona, su cayado y mayal, presentado al pueblo como su Dios Rey, como la encarnación de Horus, como el hijo de Ra. Y el pueblo, aliviado de que el caos de Akenatón había terminado, lo aceptaba, lo veneraba. No importaba que fuera niño, no importaba que otros tomaran las decisiones reales. Lo que importaba era el símbolo, la continuidad, la restauración del orden. Y Tutankamón, creciendo en este ambiente,
debe haber internalizado su rol, debe haber entendido que era herramienta, pero también símbolo, que su valor no estaba en sus decisiones, sino en su presencia, en su sangre, en su linaje. Y quizás eso fue suficiente para él. Quizás encontró propósito en eso, o quizás lo resentía. Quizás en momentos privados, cuando el dolor de su piel lo mantenía despierto, cuando necesitaba ayuda para caminar, cuando veía a Ai y Horemheb tomar decisiones en su nombre, se preguntaba, ¿qué significa ser faraón si no tienes poder? ¿Qué significa ser Dios si tu cuerpo es débil? ¿Qué significa gobernar si otros gobiernan por ti? No tenemos respuestas. No dejó diario. No hay cartas personales. Solo tenemos los registros oficiales, las estelas, las inscripciones, y todas lo presentan como faraón perfecto, restaurador, piadoso, poderoso. Pero sabemos que la realidad era diferente, que detrás de la imagen había niño, luego adolescente, luchando con cuerpo quebrado, con identidad ambigua, con poder nominal pero impotencia real, y navegando esto lo mejor que podía. A medida que Tutankamón crecía de niño a adolescente, su vida se volvía más compleja, más llena de contradicciones, más difícil de navegar. Por un lado, era Faraón, señor de las dos tierras, gobernante del imperio más poderoso del mundo, Dios viviente. Se esperaba que realizara rituales elaborados, que presidiera festivales, que fuera visto por su pueblo como encarnación de lo divino. Por otro lado, era adolescente con cuerpo quebrado, que vivía en dolor constante, que necesitaba bastones para caminar, que probablemente pasaba noches sin dormir por el dolor en su pie, en su espalda, que sabía en algún nivel profundo que era físicamente inadecuado para el rol que se le había asignado. Esta disonancia debe haber sido psicológicamente devastadora. Las evidencias de su tumba nos dan ventana a su vida diaria, a lo que rodeaba a este joven. Howard Carter pasó 10 años catalogando el contenido de la tumba, más de 5,000 objetos, y cada uno cuenta historia. Los bastones, 130 bastones, de diferentes tamaños, para diferentes edades, algunos elaboradamente decorados con oro y piedras preciosas, otros simples, funcionales, algunos diseñados para apoyarse pesadamente, otros más ligeros, para equilibrio. Esto no era colección decorativa, eran herramientas de supervivencia, evidencia de que Tutankamón no podía caminar normalmente, que cada paso requería apoyo. Las sillas. Encontraron sillas elaboradas, tronos, pero también sillas simples, con respaldos altos, brazos para apoyarse, diseñadas para alguien que tenía dificultad para estar de pie por períodos largos, que necesitaba sentarse frecuentemente. Los carros. 6 carros fueron encontrados en la tumba, más que en cualquier otra tumba real, y todos tenían características inusuales, respaldos, soportes, diseñados para alguien que no podía mantener equilibrio fácilmente, que necesitaba estar sujeto.
estabilizado. Esto sugiere que Tutankamón disfrutaba los carros, o al menos se esforzaba por usarlos. Porque conducir carro era actividad de faraónica, símbolo de poder, de virilidad, de dominio sobre enemigos. Y Tutankamón, con todas sus limitaciones físicas, intentaba participar. Intentaba ser el faraón que se esperaba que fuera. Las armas. Había arcos, flechas, dagas, espadas, armaduras, escudos, todo el equipamiento de guerrero. Pero ¿los usó realmente? Probablemente algunos. Los arcos podrían haberse usado sentado, para caza. Las evidencias muestran que cazaba, o al menos participaba en cacerías ceremoniales, donde animales eran traídos a recinto cerrado, y el faraón los mataba, demostrando dominio, poder, pero batalla real, campaña militar real. Probablemente no. Su cuerpo no lo permitiría, y no hay registros de Tutankamón liderando ejércitos personalmente. Horemheb hacía eso. Tutankamón permanecía en palacio, realizando rituales, bendiciendo campañas, pero no participando. Y eso debe haber sido humillante para alguien cuya identidad dependía de ser guerrero, de ser conquistador, de ser dominador, pero cuyo cuerpo lo traicionaba. Y luego está su matrimonio con Anque-Senamón, su hermana o media hermana. Sabemos que se casaron jóvenes, probablemente cuando él tenía 8 o 9 años. Ella tenía 13 o 14. Pero ¿cuándo el matrimonio fue consumado? No lo sabemos. Probablemente no inmediatamente. Esperarían hasta que él fuera más mayor, quizás a los 12 o 13, cuando mostrara signos de pubertad. Y entonces se esperaría que produjeran heredero, porque esa era función primaria de matrimonio real, asegurar sucesión, producir hijo que llevaría sangre divina, que continuaría dinastía. Y Anque-Senamón quedó embarazada 2 veces, pero ambos embarazos terminaron en tragedia. 2 hijas, ambas nacidas muertas, o murieron muy poco después del nacimiento. Sus momias fueron encontradas en la tumba de Tutankamón, pequeñas, perfectamente preservadas. Y cuando fueron estudiadas en siglo XXI, revelaron algo horrible. Tenían deformidades genéticas, consecuencia del incesto. Una tenía espina bífida, columna que no se cerró completamente. La otra tenía síndrome de Sprengel, omóplato deformado, escoliosis. Ambas probablemente no habrían sobrevivido aunque hubieran nacido vivas. Era continuación de maldición genética. Tutankamón, producto del incesto, se casó con su hermana, y sus hijas portaban doble dosis de genes defectuosos. Era insostenible, y debe haber sido devastador para Tutankamón y Anque-Senamón. Ver morir a tus hijas, saber que tu sangre, tu linaje divino está envenenado, que no puedes producir heredero sano, que la dinastía terminará contigo. ¿Hablaban de esto? ¿Se consolaban mutuamente?
¿O guardaban silencio, cada uno solo en su dolor? No lo sabemos. Pero el hecho de que las momias de las niñas fueron colocadas en su tumba sugiere que las amaba, que las lloró, que quería que estuvieran con él en eternidad. Y eso es humanizador. Detrás del faraón, detrás del Dios, había padre en duelo, adolescente que había perdido sus hijas, que cargaba ese peso junto con todos los otros. La vida diaria de Tutankamón habría sido ritualizada. Como faraón, tenía deberes religiosos constantes. Cada mañana rituales de despertar al Dios, él mismo en cierto sentido. Purificaciones, vestimenta con ropas sagradas, desayuno ritual, luego ceremonias en templos, ofrendas a dioses, procesiones, festivales. El calendario egipcio estaba lleno de festivales. Cada dios tenía sus días. Cada evento astronómico requería ceremonias. El Nilo inundándose, las cosechas, los solsticios, y el faraón debía presidir, ser visto, cumplir su rol como intermediario entre dioses y hombres. Entre estos deberes había algo de tiempo personal, para casa, para juegos. Los egipcios jugaban Senet, juego de mesa similar a backgammon. Juegos fueron encontrados en la tumba de Tutankamón. Jugaba música. Había arpas, flautas, instrumentos. Leía. Había textos, aunque probablemente textos religiosos más que entretenimiento. Y pasaba tiempo con Ankesenamón, su compañera, su esposa, su hermana, la única que compartía su carga, que entendía la prisión dorada que era ser realeza. Pero a través de todo esto, el dolor, constante, recordándole su fragilidad, su mortalidad, su humanidad. A pesar de los títulos divinos, a pesar de la corona, y a pesar de las proclamaciones, era humano, quebrado, sufriendo, y sabiendo que cada día podría ser su último, porque su salud era precaria, su sistema inmune débil, y en mundo antiguo, sin antibióticos, sin cirugía moderna, sin medicina avanzada, cualquier infección podría ser mortal. Cualquier herida podría no sanar. Cualquier enfermedad podría ser el fin. Y para Tutankamón, ese fin llegaría mucho antes de lo que cualquiera esperaba. En su 9º año de reinado, a la edad de aproximadamente 19 años, cuando la mayoría de las personas apenas comienzan sus vidas, la suya terminaría. Año 9 del reinado de Tutankamón, aproximadamente 1327 a.C. El faraón tenía alrededor de 18 o 19 años. Había gobernado, nominalmente al menos, durante casi una década. Había presidido la restauración de los templos de Amón. Había sido la cara de la renovación religiosa de Egipto. Había intentado y fallado producir heredero. Y ahora, su cuerpo, que siempre había sido frágil, comenzaba a fallar más seriamente. Las evidencias vienen de su momia, de los estudios científicos exhaustivos realizados en 2005 y 2010. Tomografías computarizadas, análisis de ADN, estudios de tejidos,
y lo que revelaron fue imagen de joven cuyo cuerpo estaba bajo asalto múltiple. Primero, malaria. El análisis de ADN de su momia reveló presencia de Plasmodium falciparum, el parásito que causa malaria, y no solo una vez. Evidencia sugiere múltiples infecciones. Malaria era endémica en Egipto antiguo. El Nilo, con sus aguas estancadas, sus pantanos, era caldo de cultivo, perfecto para mosquitos, y la malaria causaba fiebre, debilidad, anemia. Para alguien con sistema inmune comprometido como Tutankamón, malaria sería particularmente devastadora. Segundo, su pie. El pie sambo que había tenido desde nacimiento había empeorado. La enfermedad de Köhler, si la tenía, habría progresado. Los huesos del pie deteriorándose, necrosándose, causando dolor intenso, y en algún momento durante sus últimos meses sufrió fractura en el fémur izquierdo, justo encima de la rodilla. Esta fractura es visible en las tomografías. Es fractura complicada, no simple rotura limpia, sino fragmentación. Y había signos de que no estaba sanando bien, que había infección. ¿Cómo se fracturó la pierna? Hay teorías. La más popular es accidente de carro. Tutankamón, a pesar de sus limitaciones, usaba carros. Amaba la velocidad, quizás. La sensación de movimiento, de libertad que el carro le daba, que su cuerpo quebrado no le permitía de otra manera. Y quizás, en momento de descuido, el carro volcó o chocó y su pierna se rompió. Otra teoría es caída, simplemente caminar. Para alguien con pie sambo y problemas de equilibrio era arriesgado. Podría haber caído, especialmente si estaba debilitado por malaria, por fiebre, y la caída rompió su pierna. Y hay teoría más oscura: asesinato. Fue empujado, golpeado. Durante años hubo teoría de que Tutankamón fue asesinado, basada en daño al cráneo visible en rayos X de 1968. Pero tomografías posteriores mostraron que ese daño era post-mortem, causado durante momificación, o por arqueólogos al manipular la momia. No había evidencia de golpe fatal en cabeza. Pero, ¿podría alguien haber causado la fractura de pierna? Sabiendo que para alguien tan frágil sería probablemente fatal. Es posible, pero no hay evidencia, solo especulación. Lo que sí sabemos es que la fractura se infectó. En mundo antiguo, sin antibióticos, fracturas compuestas frecuentemente se infectaban. Los médicos egipcios eran hábiles. Tenían conocimiento de anatomía, de vendajes, de férulas, pero no podían combatir infección bacteriana. No tenían forma de esterilizar heridas, de prevenir sepsis. Y para Tutankamón, con sistema inmune ya comprometido, con cuerpo ya luchando contra malaria, la infección habría sido devastadora, habría causado fiebre, dolor intenso, hinchazón, pus, gangrena quizás, y gradualmente, inexorablemente, sepsis, envenenamiento de sangre, que eventualmente llegaría al corazón,
al cerebro y causaría muerte. Los últimos días de Tutankamón deben haber sido agonía, fiebre alta, delirio quizás, dolor constante. Los médicos harían lo que podían: vendajes, ungüentos, oraciones, magia. Los sacerdotes vendrían, invocarían a dioses, harían ofrendas, pedirían curación, pero nada funcionaría. Y aunque Senamón estaría allí, viendo a su esposo, su hermano, su compañero deteriorarse, sabiendo que iba a morir, y sabiendo que con su muerte ella quedaría sola, vulnerable, a merced de hombres poderosos que verían su mano en matrimonio como camino al trono. Ay, y Horemheb estarían allí también, esperando, calculando. ¿Quién tomaría el trono? No había heredero. Las hijas estaban muertas, aunque Senamón no estaba embarazada. Cuando Tutankamón muriera, habría vacío, y ambos querían llenarlo. Y quizás, en sus últimos momentos conscientes, Tutankamón los veía sus ojos, y entendía que había sido herramienta, que ahora que estaba muriendo ya no era útil, que sería olvidado, reemplazado, que su breve vida, su sufrimiento, su esfuerzo por ser faraón que no podía ser, todo sería borrado. Y quizás en esos últimos momentos había algo, paz, porque el dolor terminaría, la carga terminaría, la pretensión de ser Dios cuando sabes que eres quebrado, eso terminaría. Y entonces, en algún día del año 1327 a.C., su corazón se detuvo, su respiración cesó. Y Tutankamón, faraón de Egipto, Dios viviente, Señor de las dos tierras, murió. Tenía aproximadamente 19 años. La noticia se habría extendido rápidamente. Por el palacio, por la ciudad, por Egipto, el faraón muerto. Y con esas palabras, maquinaria elaborada se pondría en movimiento. Porque muerte de faraón no era solo muerte personal, era crisis cósmica. El faraón era Horus. Cuando moría se convertía en Osiris. Y nuevo Horus debía ascender. Pero antes de eso, el cuerpo debía ser preparado, preservado, para la eternidad. Porque para vivir en el más allá, necesitabas tu cuerpo. Tu Ba, alma, y tu Ka, fuerza vital, necesitaban lugar donde residir. Y ese lugar era tu cuerpo momificado. Así que el cuerpo de Tutankamón fue llevado a los embalsamadores y comenzó proceso que tomaría 70 días. 70 días durante los cuales Egipto estaría en duelo oficial, durante los cuales se construiría tumba apresurada, durante los cuales Sai y Horemheb lucharían por poder, y durante los cuales Anque-Senamón, viuda adolescente, haría jugada desesperada para evitar destino que veía venir. Pero primero, el cuerpo. Primero, la transformación de rey muerto en Dios eterno. Los embalsamadores que recibieron el cuerpo de Tutankamón eran maestros de su oficio. La momificación era arte antiguo.
perfeccionado durante siglos. Y para Faraón se empleaba el proceso más elaborado, el más costoso, el que aseguraba preservación perfecta. Comenzaba con purificación. El cuerpo era lavado con agua del Nilo, luego con vino de palma, purificado ritualmente. Los sacerdotes recitaban encantamientos, invocaban protección de dioses. Luego comenzaba el proceso de evisceración, porque órganos internos se descomponían rápido. Debían ser removidos, pero con cuidado, según ritual. Primero, el cerebro. Los embalsamadores insertaban gancho largo de bronce por fosa nasal, rompían el hueso etmoides y literalmente sacaban el cerebro, pieza por pieza. Los egipcios no valoraban el cerebro. Pensaban que el corazón era centro del pensamiento, así que el cerebro era descartado. Luego, una incisión en el costado izquierdo, aproximadamente 4 pulgadas de largo. Por esta incisión removían los órganos internos: hígado, pulmones, estómago, intestinos. Cada uno era tratado separadamente, lavado, secado con natrón, sal mineral, y colocado en jarra canópica, 4 jarras, cada una protegida por uno de los 4 hijos de Horus. Pero el corazón se dejaba en el cuerpo, porque el corazón era necesario en el más allá. En el juicio de Osiris, el corazón sería pesado contra la pluma de Maat, contra la verdad. Si era más liviano que la pluma, el muerto era justo. Podía entrar al más allá. Si era más pesado, era devorado, destruido eternamente. Así que el corazón debía permanecer. Después de la evisceración, el cuerpo era secado completamente. Esto tomaba 40 días. El cuerpo era cubierto con natrón, dentro y fuera. El natrón absorbía toda humedad, dejaba el cuerpo completamente deshidratado, preservado. Cuando los 40 días pasaban, el cuerpo era lavado nuevamente. Luego comenzaba el relleno y vendaje. La cavidad corporal, ahora vacía, era rellenada con lino, aserrín, a veces con especias, mirra, incienso. Luego el cuerpo era ungido con aceites, resinas, y finalmente el vendaje, metros y metros de lino, envolviendo cada dedo individualmente, luego manos, brazos, cada capa con amuletos colocados entre ellas, escarabajos, ojos de Horus, símbolos de protección, y entre las capas sacerdotes recitaban hechizos del libro de los muertos, encantamientos que protegerían al muerto en su viaje al más allá. Para Tutankamón, este proceso fue realizado meticulosamente. Pero había problema. Su tumba no estaba lista. Las tumbas de faraones se construían durante sus reinados. Tomaban años, décadas a veces, excavadas profundo en roca del Valle de los Reyes, con múltiples cámaras, pasillos elaborados, decoraciones extensas. Pero Tutankamón había muerto inesperadamente, joven. Su tumba
apenas había comenzado. No había tiempo para terminarla. 70 días es todo lo que tenían, desde muerte hasta entierro. Así que tomaron decisión drástica. Usarían tumba destinada a otra persona. Tumba pequeña, probablemente destinada a noble, o quizás a ahí mismo. La tumba que hoy conocemos como KV-62, en el Valle de los Reyes, era inadecuada para Faraón. Pequeña, solo 4 cámaras, comparada con tumbas masivas de otros faraones. Pero no había opción. Trabajadores fueron enviados para ampliar cámaras ligeramente, para decorar apresuradamente. Las pinturas en las paredes de la tumba de Tutankamón son hermosas, pero fueron hechas con prisa. Algunas están inacabadas, algunas tienen errores, marcas de pincel visibles. No hay tiempo para perfección. Y mientras la tumba se preparaba, había problema político. Ankesenamón, viuda, sin hijos, sin protección real, sabía lo que vendría. Ay, el anciano consejero querría casarse con ella para legitimar su ascensión al trono, tomar la viuda del faraón, tomar su mano y así reclamar el trono. Era práctica común, pero Ankesenamón tenía aproximadamente 18 años. Ay, tenía 60 o más. Era su abuelo, posiblemente. La idea debe haber sido repulsiva, así que hizo algo desesperado, algo sin precedentes. Escribió carta al rey de los hititas. Los hititas eran enemigos de Egipto. Habían estado en guerra durante generaciones, pero tenían algo que Ankesenamón necesitaba: príncipes. La carta, preservada en archivos hititas, es extraordinaria. Mi esposo ha muerto, escribió, y no tengo hijo. Dicen que tienes muchos hijos. Si me envías uno de tus hijos, se volverá mi esposo. Nunca tomaré un sirviente mío y lo haré mi esposo. Tengo miedo. El rey hitita, Suppiluliuma, quedó atónito. Era trampa, estratagema egipcia. Envió mensajero para verificar. El mensajero volvió confirmando. La reina de Egipto genuinamente pedía príncipe hitita. Suppiluliuma aceptó. Envió a su hijo Sanansa, pero Sanansa nunca llegó a Egipto. Fue emboscado en la frontera, asesinado. ¿Por quién? No sabemos con certeza, pero Ay y Joremev son sospechosos obvios. No podían permitir que príncipe hitita tomara trono de Egipto. Sería desastre, traición. Así que Sanansa murió, y Ankesenamón quedó sin opciones. Tuvo que casarse con Ay. Imágenes de su boda existen. Ay realizando ritual de abrir la boca en momia de Tutankamón. Ritual que normalmente realizaba hijo del difunto. Al realizarlo, Ay reclamaba el rol. Se presentaba como heredero legítimo y tomaba Ankesenamón como esposa. Ella desaparece de registros después. Probablemente murió poco después, olvidada, descartada, como su esposo había sido. Y finalmente, el día del entierro llegó. Día 70. La procesión fúnebre se movió por el Valle de los Reyes.
el sarcófago de Tutankamón, dorado, elaborado, llevado por portadores, seguido por sacerdotes, plañideras, familiares, Horemheb, Ankesenamón quizás. El sarcófago fue bajado a la tumba, colocado en cámara funeraria. El ataúd más interno era oro sólido, puro, cubría la momia, y sobre la momia la máscara de oro que se volvería icónica, representando a Tutankamón como Osiris, con barba divina, tocado de nemes, ojos pintados, perfectamente preservado, perfectamente divino. Alrededor del sarcófago colocaron todo lo que necesitaría: los tesoros, los muebles, los carros, las armas, la comida, el vino, los juegos, los bastones, todo. 5,000 objetos, amontonados, empaquetados, algunas cosas obviamente recicladas. La máscara misma probablemente fue hecha originalmente para Nefertiti. Las inscripciones muestran modificaciones, pero fue adaptada, usada, porque no había tiempo para hacer nueva. Las 2 hijas muertas, las momias de las niñas, fueron colocadas en la tumba también, en ataúdes pequeños, junto a su padre, para que estuvieran juntos en eternidad. Los rituales fueron realizados, las oraciones recitadas, y finalmente la tumba fue sellada, la puerta cerrada, sellada con sellos reales, y el Valle de los Reyes recibió otro faraón, otro Dios para la eternidad. Y los vivos volvieron a sus vidas, a la política, al poder, a olvidar, porque ahora era faraón, y pronto Horemheb lo sería. Y ambos tenían razones para querer que Tutankamón fuera olvidado, porque Tutankamón era último de línea de Amarna, último descendiente de Akenatón el hereje, y para legitimar sus propios reinados necesitaban borrar esa línea, borrar esa memoria, borrar al niño rey, y lo harían sistemáticamente, despiadadamente, hasta que durante 3,000 años nadie sabría su nombre, nadie recordaría que existió. Y su tumba, pequeña y olvidada, sería la única que sobreviviría intacta. La ironía final. Ahí gobernó durante 4 años, de 1327 a 1323 a.C. Era anciano cuando ascendió, y su reinado fue breve, inefectivo. Cuando murió, el trono pasó a Horemheb, el general, el militar, el hombre que había esperado pacientemente durante años. Y cuando Horemheb tomó el trono, tenía agenda clara: restaurar completamente el poder de Egipto, borrar toda memoria del período de Amarna. Y eso significaba borrar a Akenatón, a sus sucesores inmediatos, a Tutankamón. Todos serían eliminados de la historia oficial. Horemheb no tenía sangre real, no era hijo de faraón, era militar que había ascendido por mérito, por servicio, y para legitimar su reinado necesitaba presentarse no como usurpador, sino como restaurador, como el que devolvió a Egipto a la normalidad, a la tradición. Así que reescribió la historia.
las listas de reyes fueron alteradas, en monumentos, en templos, en estelas. Amenhotep III, el abuelo de Tutankamón, fue seguido directamente por Horemheb, sin mención de Akenatón, sin mención de los faraones intermedios, Tutankamón incluido. Era como si nunca hubieran existido. Los monumentos de Tutankamón fueron usurpados. Las estatuas que llevaban su nombre fueron reinscritas. El nombre de Tutankamón cincelado. El nombre de Horemheb tallado en su lugar. Los templos que Tutankamón había ayudado a restaurar. Los proyectos de construcción. Todo fue reclamado, atribuido a Horemheb, como si Tutankamón no hubiera hecho nada. Los cartuchos, los óvalos que contenían nombres de faraones, fueron alterados. En monumentos por todo Egipto, equipos de trabajadores enviados, con cinceles, martillos, borrando nombres, borrando historia, y era efectivo. Para los egipcios que vivían generaciones después, Tutankamón no existía en la memoria. No había sido faraón. No había historia. Era fantasma. La tumba fue sellada, cubierta. Eventualmente, trabajadores construyendo tumba de Ramsés VI, faraón de dinastía 19, construyeron sus cabañas temporales directamente encima de la entrada a KV-62, sin saber qué había debajo. Los escombros de su construcción cubrieron la entrada, completamente, y allí permaneció, olvidada, durante 3000 años. Mientras otras tumbas en el Valle de los Reyes eran saqueadas, sus tesoros robados, sus momias profanadas, la tumba de Tutankamón permanecía intacta, no porque estuviera mejor protegida, sino porque nadie sabía que existía. El olvido que Horemheb había intentado crear se convirtió en protección, en preservación accidental, y el niño rey, que había sido borrado de la historia, yacía en su tumba dorada, esperando, durante milenios, esperando ser encontrado, esperando que su historia fuera contada. Finalmente, 3000 años. Es período de tiempo casi incomprensible. 3000 años desde la muerte de Tutankamón hasta su redescubrimiento. Para poner en perspectiva, 3000 años atrás desde hoy nos llevaría aproximadamente al año 1000 antes de Cristo, la época del rey David en Israel, la época en que Grecia apenas comenzaba a emerger de su edad oscura. Casi toda la historia escrita de Occidente ha pasado en esos 3000 años. Y durante todo ese tiempo, Tutankamón yacía en su tumba, en oscuridad, en silencio. El Valle de los Reyes permaneció activo durante dinastías posteriores. Ramsés el Grande, Ramsés II, fue enterrado allí, así como muchos otros faraones. El valle se llenó de tumbas, de tesoros, y con el tiempo también se llenó de saqueadores. Desde tiempos antiguos, las tumbas fueron blanco. Los tesoros que contenían eran legendarios: oro, joyas, objetos preciosos, y aunque estaban guardadas, selladas,
protegidas por sellos reales y maldiciones escritas. Los saqueadores encontraban formas, sobornaban guardias, excavaban túneles, rompían sellos y robaban. Papiros del período faraónico tardío registran juicios de saqueadores de tumbas, confesiones de hombres que habían profanado tumbas reales, que habían quemado momias para extraer joyas, que habían fundido oro, vendido artefactos. Las penas eran severas, empalamiento, pero eso no detenía a todos. Para la época romana, cuando Egipto era provincia del Imperio Romano, el saqueo era endémico. Turistas romanos visitaban el Valle de los Reyes. Escribían grafiti en las paredes, pero muchas tumbas ya estaban vacías, saqueadas siglos antes. Durante la Edad Media, el Valle de los Reyes fue mayormente olvidado. Egipto era ahora parte del mundo islámico. Las antiguas religiones habían muerto. Los templos estaban en ruinas y el desierto reclamaba sus secretos. Pero en el siglo XIX, con el nacimiento de la egiptología, el interés revivió. Europeos, fascinados por el antiguo Egipto, comenzaron a excavar. Napoleón había traído sabios a Egipto durante su campaña. Habían documentado monumentos, desencriptado jeroglíficos. Y ahora, arqueólogos profesionales y aficionados excavaban, buscando tesoros, buscando conocimiento. El Valle de los Reyes atrajo atención. Se encontraron tumbas, algunas intactas, muchas saqueadas, pero todas revelaban información sobre antiguo Egipto. Y lentamente, la lista de faraones conocidos crecía. Pero no había mención de Tutankamón. Había sido borrado tan completamente que incluso los estudiosos no sabían que existió. Hasta que se encontraron algunos objetos, copas, fragmentos, con su nombre, en la tumba de Ay, en otros lugares, evidencia de que había existido faraón llamado Tutankamón. Pero ¿dónde estaba su tumba? Algunos arqueólogos creían que debía estar en el Valle de los Reyes. Pero para principios del siglo XX, el valle había sido excavado extensamente. Muchos creían que no quedaba nada por encontrar, que todas las tumbas habían sido descubiertas. Y entre los escépticos estaba el establishment arqueológico. Pero había un hombre que no estaba convencido, un hombre que creía que la tumba de Tutankamón aún esperaba, y estaba dispuesto a apostar su fortuna en encontrarla. Su nombre era Howard Carter. Howard Carter había llegado a Egipto como joven artista en 1891. Tenía 17 años. Fue contratado para copiar inscripciones, dibujar monumentos, pero se enamoró del país, de su historia, y se convirtió en arqueólogo. No tenía educación formal, pero tenía obsesión, pasión y habilidad para encontrar cosas. Durante años, trabajó en excavaciones para otros, aprendiendo, esperando su oportunidad. Y en 1907 conoció a Lord Carnarvon, aristócrata británico, rico, interesado en egiptología. Buscaba arqueólogo para dirigir excavaciones. Carter aceptó, y durante años trabajaron juntos.
excavando sitios en Tebas, encontrando cosas, pero no el gran descubrimiento que ambos anhelaban. Carter creía que la tumba de Tutankamón estaba en el Valle de los Reyes. Tenía fragmentos de evidencia, objetos con el nombre de Tutankamón encontrados allí. Y lógica, si otros faraones de su época estaban allí, ¿por qué no Tutankamón? Pero excavar en el valle era caro, tomaba tiempo. Y para 1922, Carnarvon estaba perdiendo paciencia. Había gastado fortuna durante 15 años, con poco que mostrar. Le dijo a Carter que esta sería la última temporada. Si no encontraban nada, cerrarían la operación. Carter aceptó. Una última oportunidad. Comenzaron a excavar en noviembre de 1922, despejando escombros en área que habían dejado sin tocar, cerca de la tumba de Ramsés VI. Y el 4 de noviembre, un aguador del equipo notó algo, un escalón, tallado en roca. Carter fue llamado, ordenó despejar, y apareció otro escalón, y otro, 12 escalones en total, llevando a ella hacia abajo, a puerta sellada, con sellos de la necrópolis real, y en algunos lugares, sellos con nombre. Tutankamón. Carter estaba eufórico, pero también cauteloso. Envió telegrama a Carnarvon en Inglaterra. Finalmente he hecho descubrimiento maravilloso en el valle. Una tumba magnífica con sellos intactos. Recuperé todo para tu llegada. Felicitaciones. Era victoria, pero también tortura, porque ahora tenía que esperar 3 semanas. Hasta que Carnarvon llegara de Inglaterra. Finalmente, el 23 de noviembre, Carnarvon llegó, con su hija Evelyn. Carter estaba listo. Continuaron excavando. Despejaron la escalera completamente y revelaron la puerta, con sellos. Algunos mostraban que había habido entrada anterior. Probablemente saqueadores antiguos que habían entrado. Pero luego la tumba había sido resellada por autoridades faraónicas. Abrieron la puerta y detrás había pasillo lleno de escombros, piedras, arena, rellenado deliberadamente para prevenir acceso. Tardaron 2 días en despejar el pasillo, 16 pies de longitud, y al final otra puerta, también sellada, también con sellos de Tutankamón. Carter hizo pequeño agujero en la esquina superior, introdujo vela para ver si había gases peligrosos y para mirar dentro. El aire caliente de la tumba hizo que la llama parpadeara. Sus ojos se ajustaban a la oscuridad, y entonces vio oro por todas partes, reflejando la luz de la vela, objetos apilados, amontonados, llenando la habitación. Carnarvon, detrás de él, impaciente, preguntó: ¿puedes ver algo? Y Carter, con voz apenas audible, respondió: sí, cosas maravillosas, porque lo que estaban viendo era tumba real, prácticamente intacta, primera en ser encontrada en ese estado. Todos los tesoros, todos los objetos funerarios, todo aún allí, después de 3200 años.
pasarían semanas antes de que realmente entraran. Porque Carter era arqueólogo cuidadoso. Documentó todo, fotografió, dibujó, hizo mapas, y cuando finalmente entraron, el 16 de febrero de 1923, lo que encontraron superó toda imaginación. La antecámara contenía cientos de objetos: camas, sillas, carros desarmados, estatuas, cajas, cofres, y en la pared opuesta 2 estatuas de tamaño real, guardianes, flanqueando puerta sellada. Detrás de esa puerta estaría la cámara funeraria y el sarcófago y la momia. Carter trabajó metódicamente. Tardó casi 3 meses en vaciar la antecámara, catalogando cada objeto, preservándolo, transportándolo, y finalmente, el 17 de febrero de 1923, abrió la puerta sellada a la cámara funeraria. Lo que vio lo dejó sin aliento: un santuario dorado, masivo, llenando casi toda la habitación. Paredes de oro, decoradas con símbolos religiosos. Y dentro de ese santuario, sabían, habría más. Carter pasó semanas desmantelando el santuario, cuidadosamente, y descubrió que era primero de 4 santuarios anidados, uno dentro del otro, cada uno más pequeño, más elaborado, y finalmente, en el centro, un sarcófago de cuarcita, enorme, tallado de una sola pieza de piedra, y dentro ataúdes, 3 ataúdes anidados, el más externo de madera dorada, el segundo también, y el tercero, el más interno, oro sólido, puro, pesando más de 100 kilogramos. Y dentro de ese ataúd dorado, la momia, envuelta en lino, cubierta con la máscara de oro que se volvería imagen más icónica del antiguo Egipto. Rostro de Tutankamón, mirando al cielo, por toda la eternidad. Carter se arrodilló, y por primera vez en más de 3000 años, un ser humano miraba el rostro del niño rey. El faraón olvidado, el dios que sufría, que había muerto tan joven, que había sido borrado de la historia, pero que ahora, gracias al olvido que lo protegió, sería el faraón más famoso del mundo. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón capturó la imaginación del mundo. Estaba en todos los periódicos. Fotos de tesoros, de la máscara dorada, de los objetos exquisitos. Era sensación global. Y luego, algo sucedió que convirtió el descubrimiento en leyenda, en misterio, en fuente de terror. Lord Carnarvon murió el 5 de abril de 1923, apenas 2 meses después de que Carter abriera la cámara funeraria. Carnarvon había viajado a El Cairo, estaba en el Hotel Continental y se enfermó, fiebre alta, delirio. Los médicos vinieron, diagnosticaron infección, causada por picadura de mosquito en su mejilla, que Carnarvon había cortado accidentalmente al afeitarse. La pequeña herida se infectó, y en época antes de antibióticos, la infección se propagó. Sepsis, envenenamiento de sangre,
Y el 5 de abril, a las 1:55 de la mañana, Carnarvon murió. Tenía 57 años. Su muerte habría sido trágica, pero no particularmente notable, excepto por un detalle, una historia que circuló. Supuestamente, en el momento exacto de su muerte, en su casa en Inglaterra, su perro favorito aulló y cayó muerto al mismo tiempo. Y en El Cairo, todas las luces de la ciudad se apagaron. Simultáneamente, un apagón. ¿Coincidencia? Probablemente. Los apagones eran comunes en El Cairo en esa época, y perros viejos mueren. Pero la narrativa era demasiado perfecta, demasiado inquietante, y la prensa lo adoró. Los titulares comenzaron: la maldición de Tutankamón, la venganza del faraón, muerte desde la tumba. Se afirmaba que había inscripción en la tumba, una advertencia. La muerte vendrá con alas veloces a aquel que disturbe la paz del faraón. Sonaba auténtico, ominoso, perfecto, excepto que no existía. No había tal inscripción. Fue inventada, probablemente por periodistas, o por Arthur Weigall, periodista que cubría la excavación y que había tenido conflicto con Carter. Había dicho, supuestamente, que Carnarvon no viviría para ver otra temporada, por entrar a la tumba. Pero la historia creció, porque otras personas asociadas con la tumba comenzaron a morir. George J. Gould, millonario americano, amigo de Carnarvon, visitó la tumba. Murió 4 meses después, de fiebre. En El Cairo, Joel Wolfe, visitante de la tumba, murió en viaje de vuelta a Inglaterra, en barco, causa desconocida. Prince Ali Kamel Fahmy Bey, egipcio que había visitado la tumba, fue asesinado por su esposa en hotel en Londres. Aubrey Herbert, medio hermano de Carnarvon, murió meses después de infección dental. Archibald Douglas Reed, radiólogo que había rayos X de la momia, murió de enfermedad misteriosa. Para 1929, 11 personas asociadas con la tumba habían muerto. 11. En 6 años. La maldición parecía real. Los periódicos llevaban cuenta. Cada muerte era reportada como confirmación, como prueba de que los antiguos egipcios habían protegido sus tumbas con magia, con maldiciones, que los dioses vengaban la profanación. Pero examinemos los hechos. Primero, las muertes no eran tan misteriosas. Carnarvon murió de infección, común en era pre-antibióticos. Gould tenía historial de mala salud. Murió de neumonía. Wolfe murió de fiebre, posiblemente también infección. Herbert murió de infección dental. Reed murió de tuberculosis. Todas causas naturales, o al menos explicables. Segundo, muchas personas asociadas con la tumba no murieron. Howard Carter vivió hasta 1939, 16 años después del descubrimiento. Murió de linfoma a los 64 años, edad razonable para su época. Douglas Derry, anatomista que autopsió la momia, vivió hasta 1969. Murió
a los 87 años. Alfred Lucas, químico que preservó objetos, vivió hasta 1945. Evelyn Herbert, hija de Carnarvon, que estuvo presente en la apertura, vivió hasta 1980. Murió a los 79 años. De los 58 que estuvieron presentes en la apertura de la tumba, solo 8 murieron en los 10 años siguientes. Tasa de mortalidad consistente con demografía normal de la época. Entonces, ¿por qué la maldición persistió? Porque las personas quieren creer, quieren misterio, quieren que el pasado tenga poder sobre el presente. Y la idea de maldición antigua, de Faraón vengándose desde más allá de la tumba, es irresistible, romántica, aterradora y vende periódicos. Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, creía en la maldición. Dijo públicamente que era real, que involucraba magia egipcia. Marie Corelli, novelista popular, escribió cartas advirtiendo de consecuencias de profanar tumbas, y el público consumía estas historias. Ahora, hay explicación científica que algunos han propuesto. Esporas de moho. Las tumbas selladas, húmedas, podrían contener hongos. Aspergillus, que cuando se respira puede causar infecciones pulmonares, especialmente en personas con sistemas inmunes comprometidos. Carnarvon tenía salud débil. Había sufrido accidente de auto serio años antes. Pulmones dañados. Posiblemente inhaló esporas. Se infectó. Murió. Es posible. Pero no hay evidencia definitiva. La verdad prosaica es que no había maldición, solo coincidencia, confirmación sesgada. Nos enfocamos en muertes que confirman la narrativa. Ignoramos supervivencias que la contradicen. Es cómo funciona el pensamiento mágico. Pero la maldición hizo algo importante. Hizo a Tutankamón famoso, más famoso que cualquier faraón antes, más famoso que Ramsés el Grande, que Keops, que Cleopatra, porque la maldición lo hizo misterioso, peligroso, fascinante. Y cuando los tesoros de su tumba fueron exhibidos, cuando su máscara dorada viajó por el mundo, millones vinieron a ver al niño rey, al faraón maldito, al dios que, incluso en muerte, tenía poder. Y Tutankamón, que había sido olvidado durante 3 milenios, que había sido borrado intencionalmente de la historia, se convirtió en el rostro del antiguo Egipto para siempre. Tutankamón vivió 19 años, gobernó durante 9, logró poco personalmente, y fue borrado intencionalmente de la historia. Sin embargo, hoy, 3.300 años después de su muerte, es el faraón más famoso que el mundo jamás conocerá. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la vida no se mide por poder o duración, se mide por la huella que deja. Tutankamón, el niño con cuerpo quebrado, el adolescente usado como peón político, el joven que murió antes de vivir, nos enseña sobre fragilidad, sobre humanidad, sobre el costo de ser símbolo en lugar de persona. Y nos recuerda que detrás de cada corona,
detrás de cada título, detrás de cada imagen divina, hay solo un ser humano que sufre, que ama, que espera y que, al final, muere. Como todos, su legado no fue el que pretendía, pero quizás es el más importante. Nos muestra que incluso las vidas más trágicas pueden iluminar el pasado, que el olvido a veces preserva lo que el recuerdo destruye, y que la historia eventualmente encuentra su propia justicia. Espero que este video haya sido de tu agrado y sobre todo te haya relajado mientras escuchas una buena historia. Somos Mitos de Almohada, acompañándote en esos momentos que no puedes dormir. Si este relato te gustó, sería de mucha ayuda que nos dejes tu like y puedas suscribirte para que sigamos creciendo como comunidad de cultos noctámbulos. Además, te pido que si no lo hiciste, comentes desde donde nos oyes y qué otras historias te gustaría escuchar. Nos encanta leer cada comentario y conocerlos. Si aún no puedes dormir, te dejo otra historia interesante para que puedas escuchar. Sin más, nos vemos en un próximo episodio. Te saluda Mitos de Almohada.